Bienvenidos al tópico 11 o tema 11 de ese diplomado que tiene como título Modernización del Estado peruano. Nosotros a lo largo de los temas que hemos tratado ya hemos desarrollado en algún momento el contenido respecto a modernidad del Estado. Modernidad es un concepto propio de la tecnología, como ustedes deben entender. Se asocia modernidad con modernidad tecnológica, pero no es suficiente para efectos de los alcances de este concepto solo circunscribirlo a la tecnología, sino a todos los campos científicos, en nuestro caso científicos sociales, de ciencias hermenéuticas, etc. Pero específicamente vamos a tratar el caso de modernización del Estado desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico. Y para ello vamos a dibujar con la imaginación un supuesto hecho, el cual suele acontecer con mucha frecuencia, o solía suceder con mucha frecuencia, pero todavía existe. Por ejemplo, en este dibujo, en este retrato, tenemos a un ciudadano de a pie, como podría ser usted, yo, ¿no? Un allegado a usted, y al inspector de procedimientos, que vendría a ser un burócrata, hombre del buró, hombre de escritorio. Este señor le menciona que le está pidiendo al inspector de hundimientos, como funcionario público, que han chocado contra un iceberg y están haciendo agua, si pueden hundirse, y a manera irrisoria tiene que pedir autorización para que se hunda. ¿Por qué? Porque le responde el inspector que debe traer el certificado de comisión de asuntos flotantes. Le responde el joven, aquí lo tengo, y el funcionario que dice que el formulario X352 del impuesto al agua salada. Otra semana más. ¿Qué significa esto? Esto es el fiel retrato, el fiel reflejo de cómo, al menos en el Perú, operaba hasta antes de la etapa de regulación, desde la Constitución de 1993, el aparato público estatal. ¿Qué sucedía en este caso? La tan tóxica burocracia, es decir, el gobierno de los funcionarios. ¿Qué quiere decir? La interacción en la cual se le pedían muchos requisitos o se le ponían muchos peros a los administrados para que puedan cumplir con alguna formalidad determinada para alcanzar una necesidad o una demanda específica. Esto es por tema de autor tomado de Mario Weisbrot en Reforma del Estado de América Latina, guía abreviada para exploradores en la jungla, ¿no? de una editorial que es el Programa Latinoamericano de Gerencia Pública. El contenido de la presente exposición tiene la siguiente estructura. Número 1, vamos a ubicar el marco legal de la modernización del Estado. Está reconocido como una norma existente, una normatividad existente. Vamos a hacer referencia a lo que es el marco conceptual, que es cuál es el contenido académico que tiene el concepto modernización y modernización del Estado, cómo ubicarlo, en qué disciplina y desde qué punto de vista estudiarlo. Tenemos el tercer tópico que vamos a tocar, que es el diagnóstico y planteamiento de objetivos. Análisis y crearse un conocimiento de qué es lo que está sucediendo y cuál es el objetivo al que queremos alcanzar. Diagnóstico, cambio de conocimiento, ¿no? Y planteamiento, vamos a empezar a dibujar, a reseñar, a crearle un contenido al concepto. Luego tenemos la implementación y los avances en materia de modernización del Estado peruano en el Perú. Y por último formularemos unas conclusiones y recomendaciones. Entonces hablamos del marco legal existente en materia de modernización del Estado, que no son excluyentes respecto a las propuestas de asociaciones civiles a favor de la modernización del Estado. Incluso existen, como les mencionaba anteriormente, institutos de investigación, como el Instituto de Investigación del Estado, que preside el economista Hernando de Soto. Pero vamos a circunscribirnos acá en línea de principio a lo que dice la ley. La ley número 26658 es la ley marco de modernización de la gestión del Estado, cuya vigencia la tiene la ley 27658 de fecha de enero del 2002. Luego la ley 29158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo en cuanto le sea aplicable, ¿no? Con fecha 20 diciembre del 2007. El decreto supremo número 063 del 2007, ¿no? PCM, que aprueba el reglamento de organización del Estado y funciones, ROF, de la Presidencia del Consejo de Ministros. El decreto supremo 090-2010 PCM, que aprueba el consolidado de los avances en reforma del Estado y la estrategia de modernización
de la gestión del Estado, de fecha septiembre de 2010, el Decreto Supremo 004-2013 PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, que hoy, como les indiqué anteriormente, están premunidos en el Plan al Bicentenario, Plan Nacional al Bicentenario 2021-2022, la Resolución Ministerial 125-2013 PCM, que aprueba el manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de administración pública, y asimismo la Resolución Ministerial número 048-2013 de la PCM, que aprueba el Plan Nacional de Simplificación Administrativa. Entonces estamos ante un terreno en el cual ha habido un tránsito en la evolución del concepto de modernización del Estado en el Perú. Para ello tenemos el proyecto de reforma constitucional del capítulo 4 de la Constitución Política del Perú, mediante la ley 27658 de marzo de 2002. Tenemos nuestra ley de base de la descentralización ya comentada en una sesión anterior, la 27783 de julio del 2002. Tenemos la ley orgánica de gobiernos regionales de 27867 de noviembre del 2012, y la ley orgánica de municipalidades, la 27972 de mayo del 2003. Estas son los alcances matrices que se han legislativamente promulgado a efectos de que sea efectiva la modernización del Estado. Estas son las principales herramientas legales. ¿Qué más tenemos? En un contexto en el cual el Estado se encontraba históricamente y reconocido como Estado insostenible, a partir de reformas previas del año 90 al 95, el Estado, ¿por qué se hacen estas reformas? Porque el Estado era muy intervencionista, estaba poco presente en la vida del ciudadano, había violencia interna y había una presión tributaria de un porcentaje muy importante que era el 8%. Entonces el Estado peruano no estaba bien. Luego, del 96 al 2000, hay un primer intento para modernizar el Estado. ¿Y por qué? Porque ya podemos hablar del 96 al 2000 de un Estado sostenible. ¿Y cuál es la característica de ese Estado sostenible? Que la crisis fiscal contenida en la reinserción de la comunidad financiera. Recuerden que un gobierno que existió fue la que expropió los títulos de crédito de los bancos, ¿no? Incluso a nivel fiscal, a nivel económico, endeudó al Estado. Entonces había que reestructurar, hacer una reingeniería del Estado con las mejores propuestas existentes, bajo el nombre de modernización del Estado. Entonces, ¿cuál era el consenso en este contexto del Estado sostenible del 96 a 2000? Un Estado eficiente. Y desde el año 2001 en adelante ya estamos reiniciando esta reforma. ¿Para qué? Para mejor. Hemos hablado de qué cosa, de un tránsito de la reforma de la nueva gestión pública, desde una gestión pública por procesos. ¿Hacia dónde? Hacia una gestión pública por resultados. Desde una concepción de lo que es gobernabilidad a una vieja gobernanza, a una nueva gobernanza. De un tránsito de un Estado centralista a aspirar al fin último, que es la regionalización o reconocimiento sin desmerecer al Estado comunitario, pero a la vez como un Estado regio local, y el proceso lento e irreversible que es el proceso de descentralización. Entonces estamos hablando de reformas a partir de que ya ha habido un primer intento para sanear el Estado desde el punto de vista económico, político y social. ¿Cuáles son las reformas? Las reformas previas del 90 al 95 eran reducir el rol del Estado. Es decir, el Estado solo debía intervenir para prestar ¿qué? Para prestar servicios públicos esenciales. ¿Dónde están esos servicios públicos esenciales? Reconocidos en las leyes orgánicas de creación de los organismos constitucionalmente autónomos, organismos reguladores. ¿Dónde está? El Estado peruano declara de interés nacional y califica como servicio público esencial lo que considera como prioridad para el Estado en su política de Estado y política de gobierno, y como justificación para que pueda intervenir en la vida de la sociedad, considerando que económicamente estamos bajo el chip de un Estado capitalista, un sistema económico, de un modelo económico capitalista de libre mercado. Entonces vamos a reducir el rol del Estado, se liberan los precios, se privatizan las empresas, se asegura el Estado sostenible. Es decir, hay una cuestión
un tránsito de la estatización, una visión estatizadora del Estado, a una liberal e incluso a una neoliberal. ¿Con qué constitución? Con la Constitución de 1993. Entonces vamos a asegurar un Estado sostenible, en el que se aumente ingresos, se fortalezca la SUNAT, se reduzcan gastos, se reduzca personal, se privatice empresas en déficit, etc. Y proponer la autonomía del Banco Central de Reserva. Y como tercera reforma, en esta época de reformas previas del 90 al 95, tenemos proteger a la población vulnerable. Para eso se crea el FONCODES, o Fondo Común de Desarrollo, y se preocupa el Estado por la infraestructura a nivel nacional. ¿Qué lección aprendemos de las reformas previas del 90 al 95? Las siguientes. En primer lugar, no se persistió en las reformas, faltó reformas en todo el sistema. Entonces podría decirse que esas reformas previas se podría calificar como insuficientes. Asimismo, hay resultados rápidos, hay islas de eficiencia y hay reformas ante la crisis. Entonces, en esta segunda etapa, que es el primer intento del 96 al 2000, se crea a nivel de reforma la Oficina Nacional, la Oficina de Modernización de la Gestión Pública, en la cual se aplican elementos de la administración privada y la administración pública, se reestructura el Estado y asimismo se racionaliza el personal. ¿Qué lección se obtiene a partir del primer intento del 96 al 2000? Una inexperiencia política, un mal manejo de la información y una experiencia estrictamente técnica, ¿no? Se le llama también a esta etapa el inicio de los tecnócratas a nivel de lo que son las carteras o ministerios que tienen por finalidad cumplir un sector determinado a satisfacer como demanda social. Y tenemos del año 2000 en adelante reiniciando la reforma. ¿Cuál? Uno, la ley marco de la modernización pública. Luego la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Luego la ley de bases de la descentralización. ¿Cuál es cómo caló el sistema desde los 70 que manejó eficientemente el enfoque, modificó el enfoque para que el Estado sea más eficiente a través de HUT, con su propuesta en los 70, de la nueva gestión del Estado, es decir, la política, la gestión pública por resultados, a través del presupuesto por resultados, a través del presupuesto participativo y la transparencia. Asimismo, presupuesto participativo como en lo que es el rol de la reforma del Estado, elemento en el que se ve reflejado lo que hemos estudiado, que es la nueva gobernanza, que el administrado forma parte e interviene en la política en la política de gobierno en un Estado determinado por parte de un gobierno determinado. Entonces tenemos la creación de Servir, ¿no? Ya lo hemos estudiado, el organismo autónomo que se encarga de el ordenamiento de los caracteres, de las situaciones jurídicas laborales de los diversos trabajadores que trabajan en el Estado, porque habían distintos regímenes laborales para los mismos trabajadores del Estado en la organización del Estado. Tenemos el SNIP, el FENESI SNIP, porque ahora estamos frente al Invierte Perú, que maneja mejor y deriva en una funcionalidad bastante práctica, especialmente para los gobiernos regionales y locales, que son quienes quieren hacer efectiva su inversión pública sin tanta burocracia. Tenemos el CENPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico del Estado, en lo que es planeamiento estratégico de la gestión pública, y la UGEI. Respecto a la modernización pública en 2021, la modernización de la gestión pública en 2021, hay una serie de eventos acaecidos, históricamente hablando, que son los que le dan inicio legal a esta etapa de modernización del Estado. ¿Cuáles son? Con fecha 1 de noviembre de 2012, existe un decreto supremo que es el 109 de 2012 PCM, que aprueba la estrategia para la modernización del Estado, de la gestión pública, mediante una estrategia para la modernización de la gestión pública que existe como un documento, ¿no? Y que como norma, por decreto supremo, hemos visto que es una norma, si bien con rango de reglamento es norma, es de obligatorio cumplimiento, y el documento existe y está al alcance de cada uno de los ciudadanos. Tenemos en un segundo término, a fecha 9 de enero de 2013, el decreto supremo número 004-2013 del PCM, mediante la cual se aprueba la política nacional de la modernización de la gestión pública. Entonces, ya se aprueba no solo la estrategia, sino la política
hacer efectiva la política de Estado dentro del marco de una modernización del Estado en esta nueva gestión pública. Este documento denominado Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2021 es de acceso a todos y es responsabilidad como profesionales documentarnos de qué es lo que dice. Tenemos a fecha 18 de mayo de 2013 una resolución ministerial expedida por la Presidencia del Consejo de Ministros, que es la 125-2013, que dice que se apruebe el plan de implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Entonces ya se empiezan a dar desde pasos, desde un boceto hasta una política, la posibilidad de que normativamente se legitime políticas nacionales a favor de la modernización del Estado, hasta una aprobación de un plan para hacerse efectiva Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, plan de implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016, ¿no? Contenida, reitero, en la resolución ministerial 125-2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que existe como documento y que es obligación de nosotros como profesionales leerlo e interiorizarlo y compartirlo, ¿no? Luego tenemos a efecto del 2021 el Plan Bicentenario, ¿no? Que tiene por finalidad de que se cristalice tanto la estrategia como la aprobación de las políticas como la implementación de la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública y se consolide como un Estado moderno, en observancia a lo que es modernidad en la gestión pública como herramienta de observancia obligatoria. Luego tenemos el marco conceptual. Ya hemos desarrollado lo que es el Estado, hemos desarrollado lo que es la gestión pública, lo que es la gobernanza y la gobernabilidad. Ahora vamos a conceptualizar qué es el modelo y qué es el diseño organizacional del Estado peruano. El diseño organizacional de las entidades estatales de administración pública influye en su capacidad para cumplir con las funciones asignadas y determina la forma en la cual las decisiones son tomadas y la forma en la cual funciona su burocracia, es decir, funcionarios y personal de la administración pública. Un diseño organizacional de un Estado es la fotografía de cómo opera un Estado burocráticamente o no. Cuando quieran consultarse un Estado es más burocrático que otro que sí es burocrático, vean ustedes su diseño organizacional. El diseño organizacional, el de las diferentes organizaciones que conforman el Estado, tiene dos modelos referentes o configuraciones descritas por Henry Mintzberg en el 93. La burocracia profesional y las máquinas burocráticas. La burocracia profesional son los profesionales que agregan valor a la acción del Estado. Por otro lado, las máquinas burocráticas son organizaciones estatales que realizan gran cantidad de trámites repetitivos no ejecutados por profesionales. Muy bien, entonces acá vamos a dar una connotación, ya que es necesario asignarle un significado. ¿Qué significado y cómo debería significar para cuando nos planteemos lo que es el modelo del nuevo Estado, la modernización del Estado? La burocracia no es mala, no. Lo que es destacable respecto a definir una burocracia es que ésta no se convierta en que al Estado se le observe como una máquina burocrática, en la cual hay aplicación, elementos repetitivos, piden documentos de más, no cumplen a los plazos. Entonces la ciudadanía se sentiría insatisfecha, y recordemos que el fin último del Estado es el bienestar de todos. Y asimismo, la burocracia profesional, que son profesionales, ¿no?, que trabajan en la administración pública, ejercen función pública, ¿no?, y agregan valor de acción al Estado. Cuando son gestores públicos, tanto quienes ejercen como ustedes van a ejercer gerencia pública, como el servidor público, funcionario público, ¿no?, estos en su función tienen que agregar un valor agregado, una distinción, algo que no tiene el otro. ¿Para qué? ¿El otro qué? El par que está actuando mal, el par que no es buen gestor público, el par que es, ¿no?, entre iguales, un gerente público que no actúa como debería ser. ¿Hacia dónde debería direccionar su conducta? Hacia
ser un profesional burocrático, porque agrega valor agregado en su desempeño de función pública en el Estado. En este modelo lo hemos reseñado anteriormente, trata acerca de la nueva gestión pública, ¿no? Acuñado por Christopher Hood en 1991 en su publicación A Public Management for All Seasons, una administración pública para todas las temporadas. Él declara la ruptura de las tendencias internacionales a partir de las cuales se entendió la administración pública, ruptura identificada a partir de las reformas llevadas a cabo en Reino Unido, específicamente en la modernización de su administración, que según Hood incluyeron de observancia referencial 4 tópicos. ¿Cuáles son? 1. Esfuerzos por disminuir o reversar el crecimiento del gobierno en lo referente a la provisión de personal y gasto público. No es saludable, en la opinión de Hood, complementando lo que hemos visto en gestión pública como tema, no es saludable que haya mucho personal trabajando para el Estado, salvo como excepción que el Estado sea más grande y haya más dependencias, más organismos públicos, etc., ¿no? Entonces, previsión de personal y gasto público no es saludable. No es saludable el gasto público para un exceso de personal, ¿no? Otro, el cambio hacia la privatización o cuasi privatización con un renovado énfasis en la subsidiariedad de la provisión de servicios. O sea, caminar hacia que el Estado, ¿no?, privatice sus empresas, porque el Estado, como hemos visto, cuando vimos la estructura, el organigrama del Estado, también tiene empresas públicas y puede ser accionista de una empresa privada, pero en la medida en que tenga mayor participación, porque el Estado no hace actos de comercio, que lo que hace es el efecto de la gestión pública, de la provisión de servicios. ¿Qué es subsidiariedad? Lo que está más cerca a mí me va a gobernar mejor. Aquí tangencialmente se está tocando o se está esbozando el tema de descentralización y su aspiración, que es la regionalización. Y además la provisión de servicios. ¿Servicios qué? Servicios públicos esenciales. Tercer tópico, el desarrollo de la automatización, particularmente tecnologías de información, producción de distribución de servicios públicos. Hay que operativizar, ¿no?, para prestar el servicio, hay que operativizar eficientemente al Estado. ¿Cómo? Automatización de trámites, ¿no?, tecnologías de información, producción y distribución de servicios públicos de calidad, etc. Y el tópico 4, que señala el desarrollo de una amplia agenda internacional enfocada e incrementada en los grandes temas de administración pública, diseño de políticas, estilos de decisión y lo que es cooperación internacional. En reforma y modernización del Estado puede haber una confusión, ¿ok? Mira, incluso la misma palabra reforma deja de ser una palabra matriz para definir modernización del Estado. Ahora ya no es reforma, ahora es modernización. ¿Cuál es la diferencia entre reforma del Estado y modernización del Estado? Cuando hablamos de reforma del Estado, hacemos referencia a un cambio contundente y esporádico de la estructura o funcionamiento del Estado, una nueva y mejor manera de hacer las cosas, y requiere de componentes políticos y de componentes técnicos. Esa es la visión de la reforma del Estado, que a diferencia de las antinomias que presenté anteriormente, ambas son imprescindibles y observancia obligatoria. Si hablamos de modernización del Estado, hablamos de cambios pequeños y constantes en el funcionamiento del Estado. No es reforma de golpe, mejoras en la manera en que se hacen las cosas. Ya no es una nueva y mejor manera, sino mejoras en la manera de lo como ya se hace, optimizarlo, no inventar, porque inventar es perder tiempo y recursos, y requerir constante evaluación, monitoreo y feedback, retroalimentación. ¿Cuáles son las fases de la reforma del Estado? No modernización. Hay 3 etapas. El primero es el nivel de proceso de gobierno o gestión pública. Es decir, se aparece o tiene lugar cuando se producen cambios en las formas o instrumentos de gobernar. Es el nivel estricto del redimensionamiento del Estado. La reducción de su tamaño, disminución del número de empresas, programas, empleados, leyes, gasto, pero también es el nivel de las modificaciones de su proceso en toma de decisiones.
Asimismo, implementar políticas y debido a la inmediata visibilidad de los recortes presupuestarios personal, es también el nivel o el paso más polémico. Las reformas en el nivel de la gestión hoy se manifiestan en privatizaciones, desregulaciones, administraciones públicas compartidas o concesionadas. ¿Ok? Entonces, esa es una primera etapa en lo que es la reforma del Estado. Cambios en las formas e instrumentos de gobernar, ¿no? Redimensionar el Estado, reducir tamaño, disminución de empresas, de empleados, tomar decisiones, ¿no? Modificar la forma anterior de tomar decisiones para tomarlas, para que tengan resultados adecuados y beneficiosos para todos. Si hay recortes, que los hayan presupuestarios, en programas, en personal, ¿no? De ahí nace su opinión polémica, y a partir de ello las reformas en el nivel de la gestión se manifiestan en privatizaciones, desregulaciones, administraciones públicas compartidas, etcétera. Les reitero nuevamente, una vez que entre el presidente Fujimori a gobernar, a generar el golpe de Estado el 5 de abril del 92, la idea era cambiar el sistema y proponer una reforma del Estado, y se efectúa paso a paso. En línea de principio, hubieron propuestas, existen propuestas de reforma del Estado, como repito, la del profesor Hernando de Soto, destacado economista peruano, y podemos hablar de que a partir de los 90 estamos ante una etapa de desregulación del Estado. Apreciación distinta solo para intervenir el Estado, donde en servicios públicos esenciales el estándar mínimo de necesidades cubiertas por el Estado hacia sus ciudadanos. Asimismo, estamos en un segundo nivel, que es el régimen político de la política misma. ¿Cómo es la reforma del Estado a nivel político? Reformas vinculadas en relación a la política y la sociedad, entre la sociedad y el Estado, en la particular en la forma de elegir a sus representantes, además de interrelación entre poderes y niveles del Estado. Tenemos acá relaciones que necesitan de transparencia y participación de la sociedad en la gestión pública. Y por último tenemos el nivel de constitución política del Estado, que es la gran reforma que se consumaría en la plasmación de leyes fundamentales del Estado, relativas al ámbito y ejercicio de libertades políticas y de los ciudadanos en el ámbito y ejercicio de los poderes regulatorios y de intervención del Estado. La reforma profunda del Estado es la constitucional. Por ejemplo, la reforma del año 2002, que introdujo la descentralización y que provocó que se modifiquen ciertas normas constitucionales mediante una reforma constitucional, todas aquellas leyes que estos cambios traen consigo. Por ejemplo, la ley orgánica de gobiernos regionales. ¿Ok? En consecuencia, ¿cuáles son los efectos? La reforma del Estado debe involucrar a los tres poderes del Estado antes mencionados y estudiados, y a los tres niveles de gobierno, que lo vimos cuando vimos descentralización. Conducir a cambios sustanciales en la organización y distribución del poder político, en la estructura y funcionamiento del aparato estatal, en el vínculo con los trabajadores del sector público y en la forma en la que el Estado se relaciona con sus ciudadanos y ciudadanas. Desde la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, se está iniciando el proceso de reforma del sistema administrativo, el cual se traduce en la modernización de la gestión pública, que busca perfeccionar estructuras, métodos, instrumentos y sobre todo que persiga este fin, que es beneficiar a la ciudadanía. Buscar un modelo de gestión pública orientada a resultados que impacten el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, que sea descentralizada con respuestas diferenciadas para cada nivel de gobierno y territorio, y que sea permanentemente evaluada y monitoreada. El permanente evaluada y monitoreada es una responsabilidad que tienen las entidades públicas a sí mismas al momento de ejecutar su función pública, pero ya existen herramientas legales. Tenemos organismos constitucionalmente, el organismo constitucionalmente autónomo que se encarga de verificar que se esté efectivamente y adecuadamente y correctamente administrando los recursos del erario público en cada una de las entidades públicas. Esa es la función de la Contraloría en la evaluación y monitoreo de ¿qué? De presupuesto público. Pero ¿qué herramienta tenemos para evaluar y monitorear cada
cada situación legal en la cual intervenga el Estado con un privado. Lo dice la misma ley de procedimiento administrativo, la 2744, la función que luego de un acto administrativo hay una etapa de fiscalización y monitoreo. ¿Quién lo conduce? Al Poder Ejecutivo lo conduce la Presidencia del Consejo de Ministros, el PCM y la Secretaría de Gestión Pública, que se tocó anteriormente. En el Legislativo, la Comisión de Modernización del Estado, Descentralización, Gestión del Estado y Modernización de la cuestión. En el Estado, la Acción Popular, Frente Amplio, etc. Entre otras entidades que por la materia les sean convocadas. Es decir, ¿de qué se trata esta presentación? Acerca de quién conduce o quién desarrolla la modernización del Estado en cada poder del Estado. Y hemos visto que a nivel del Ejecutivo, por parte del presidente del Consejo de Ministros, que tiene a su vez la jerarquía sobre la Secretaría de Gestión Pública, y asimismo a nivel del gobierno, a nivel del Poder Legislativo, en su comisión especializada de modernización del Estado, y asimismo a nivel parlamentario mediante la comisión especializada que por esta materia tenga que tratar esta modernización del Estado como política de Estado y política de gobierno. Administración y gestión pública. Cuando hablamos de administración pública, hacemos referencia a las leyes de normas generales del procedimiento administrativo, le mencioné el número de ley, ¿no? Y el decreto supremo 094-92 de la PCM. El enfoque procedimental a todas las instituciones y organismos públicos y privados que prestan servicios públicos son las entidades de cualquier naturaleza que sean dependientes del gobierno central, los gobiernos regionales o gobiernos locales, incluidos sus correspondientes organismos públicos. En efecto, la administración pública comprende a los organismos que desempeñan una función de interés público, especialmente de provisión de servicios y o regulación de los comportamientos e intereses de la sociedad, el mercado, así como el propio Estado y sus instituciones. Entonces, como estamos viendo acá, ¿no? Si hablamos de administración pública, estamos hablando de todo el armatoste organizacional. Todos los organismos públicos, todos los poderes del Estado, ¿no? Todos aquellos organismos del Estado que ejercen función de interés público, provisión de servicios, regulación de comportamientos, etc. Así es que ese es el punto de vista de lo que es administración pública en lo que es modernización del Estado. Y si hablamos gestión pública en términos de la modernización del Estado, haremos referencia a la Ley General del Sistema Nacional de Control, que es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienen al logro de sus fines objetivos y metas que están enmarcadas por la función que estos realizan. El gasto público, los costos de transacción, que son términos propios del derecho tributario y del derecho económico, ¿no? El conjunto de erogaciones o gasto público, que por concepto es gasto corriente de capital y servicio de la deuda, realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios respectivos con la finalidad de que se orienten a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales. ¿Okay? Acá tenemos un ejemplo de ya hace 8 años, 2006, cómo evolucionó el gasto corriente versus el gasto de capital. El gasto corriente está representado por la línea azul y el gasto de capital por la línea naranja. En la línea azul estamos viendo que se ha ido incrementando desde el año 2000 hasta el año 2012, ¿no? De 33 a 78. En el caso del gasto de capital, del 2000 ha ido incrementándose hasta el 2010, y ahí el 2012 bajó un poco y subió al número 33 para efectos del año 2012. Más del 64% del presupuesto institucional de apertura del 2013 es gasto corriente. ¿Esto está bien o está mal? Por supuesto que es absolutamente negativo. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura de finanzas públicas y gestión pública de las finanzas, el gasto corriente no debería representar un porcentaje que vaya incluso más allá de la mitad de lo que se destinaría a las erogaciones sociales.
¿Por qué? Porque el Estado existe no para mantenerse como estructura administrativa y con eso se bastaría, que es necesaria pero no suficiente, sino lo lógico, lo regular sería destinar la mayor cantidad de porcentaje ¿en qué? En obras públicas, en hospitales, en carreteras, en colegios, en programas de salud, etcétera. Entonces, a fecha de 2013, lamentablemente, esa es la fotografía y cómo se representaba el gasto corriente. El crecimiento del Producto Bruto Interno al año 2000 estuvo en 6.3, el año 2009 bajó radicalmente, ¿no? Volvió a subir en 2010 y quedó en 6.9 en 2011. Acá tenemos un ejemplo del universo institucional comparativo entre el gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, ¿no? De fecha 2011-2012, por información de la Cuenta General de la República. Tenemos los incentivos. ¿Qué incentivos hay? Tú me colaboras, administración pública, tú me colaboras, ciudadano, y yo, ciudadano, tú colaboras conmigo, administración pública. Hay una situación de retroalimentación en lo que es el actual en materia de incentivos. Incentivos en el sector, en la experiencias público-internacionales de algunos países de la OCDE. Tenemos a Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Italia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, España y Suiza. Incentivos, ¿para qué existen los incentivos? Para alentar una conducta hacia un fin determinado. En este caso, ¿cómo se materializan los incentivos en materia económica? A través del ámbito fiscal, ¿no? Y es lamentable porque a veces le corresponden, ¿no? Le corresponde más a uno pagar, más a uno en la misma situación pagar más impuestos que el otro, ¿no? Y ahí la defensa la hace a partir uno de un análisis crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ponernos en la situación en la cual el Estado debería, si bien es cierto, promover la cultura del pago de impuestos, ¿no? Estos incentivos deberían ser tanto de satisfacción para el ciudadano como para satisfacción del Estado, haber dado los incentivos a cambio de alentar la conducta de la cultura tributaria. Este es un diagnóstico y planteamiento de objetivos. Un diagnóstico que es el resultado de una evaluación. Acá estamos en el entorno y esta es la justificación en la baja calidad y eficacia de servicios del Estado. ¿Por qué? Porque hay presiones del entorno, restricciones normativas, hay restricciones presupuestarias, hay financiadores descontentos, hay rumores de desprestigio. Está en una constante interrelación. Hay un proceso confuso de sistemas desarticulados, carencia de indicadores de gestión, contratación de ejecutivos inadecuados, inevaluabilidad e inamovilidad de trabajadores, conflictos de atribución nuevos, clima laboral inadecuado, bajos salarios, descontento por esos bajos salarios por los trabajadores, confusión en su misión, en servicios, usuarios y estrategia, y el mal que está hoy vigente a nivel político, que es la corrupción. Acá hay una encuesta a fecha 2011 por parte de una encuestadora. Se llama Latibarómetro. Barómetro es instrumento de medición de países de América Latina. En este caso, enfocado solo en el Estado peruano. ¿Cuál fue la respuesta frente a la enunciación de una opinión determinada? En materia económica, la gente que cree que el país está progresando representa un 49%. Hay países en los cuales el Estado considera que el país será más próspero en un 45%. Hay otro 45% de otro país que señala que el país le irá mejor que al promedio de la región. Hay un 55% que señala que la economía de mercado es el único sistema para ser desarrollado. Y hay uno final que es el 62% la empresa privada es indispensable para el desarrollo del país. Este barómetro latinoamericano es de necesaria observación
para construir una crítica constructiva y proponer reformas, ¿no?, de carácter profesional hacia hacia un correcto enfoque y asunción de direccionalidad de un verdadero Estado moderno. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo debería ser y cómo no debería ser un Estado moderno? ¿Qué pasó acá? A manera de problemática, había bajo desempeño del Estado, que lo que le generaba era desconfianza e insatisfacción en la ciudadanía. ¿A qué debería tornarse como Estado moderno? En que un Estado moderno está orientado al ciudadano, es unitario, es descentralizado, es eficiente, abierto y promueve la inclusión, articulación intergubernamental e intersectorial, eficiencia, balance entre flexibilidad y control de la gestión, orientación al ciudadano, sostenibilidad en lo que respecta al desarrollo sostenible en lo que es el medio ambiente, la transparencia, la rendición de cuentas y la ética pública, y asimismo la innovación y el aprovechamiento de tecnologías. Vamos al planteamiento de objetivos. ¿Cuál es el objetivo del Plan Bicentenario? 1. Al 2021 el Estado será capaz de alcanzar el objetivo de estar al servicio de la ciudadanía. 2. Habrá canales efectivos de participación ciudadana. Luego, será un Estado descentralizado, transferencia de competencias, y desconcentrado si es el caso. La idea es la descentralización, no la desconcentración. Un Estado transparente en su gestión, con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. Y asimismo, respecto al fisco, fiscalmente equilibrado. ¿Cuál es el Estado que queremos? Es un Estado en que tome en cuenta las necesidades de los ciudadanos, que genere valor público a los resultados compartidos como son la democracia, equidad, probidad y rendición de cuentas. La cultura es la rendición de cuentas. Un Estado que tome en cuenta necesidades de ciudadanos, que generan valor público asociado a resultados, ¿ok?, como son la democracia. Para lograr este objetivo se plantean características que el Estado debe tener, y esas características son 5. Ya las hemos mencionado, las vamos a recapitular. Un Estado eficiente es aquel que utiliza sus recursos para satisfacer las necesidades de la población al menor costo posible, manteniendo un estándar mínimo. ¿Prestando qué? Prestando servicios públicos esenciales: educación, salud, infraestructura, lucha contra la desnutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Eficientes políticas. Tenemos al modelo del Estado que queremos como transparente, que es aquel que permite el acceso de todos los ciudadanos a la información que estos requieran y comunica sus decisiones políticas o legales oportunamente y abiertamente. Inclusivo implica un Estado que garantiza derechos e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Este es el concepto de inclusivo, también el de justicia social. Cuando hay que dar a cada uno lo suyo, estamos ante el concepto de justicia social, que es el principio que está englobado dentro de la característica o del objetivo de un Estado moderno. Ser unitario y descentralizado, satisfacer necesidades de población adecuándose a la heterogeneidad de las mismas. Enfrentarse a una población que no quiere juntarse con otra, con mi justificación de regionalización es muy complicado, ¿no? Ahí no hace falta manejos de pocos profesionales, tienen que haber más profesionales que nos guíen cómo enfocar esta problemática. Asimismo, un Estado moderno es aquel que mantiene en constante cambio para adecuarse a su entorno. Esta es una representación de la cadena de valor, que es un lenguaje que es propio del metalenguaje de los administradores, ¿no? Esperada del Estado. ¿Cuáles son? Cuando hay costos por insumos, se realizan actividades y o tareas, y como efecto se producen productos y resultados. Los costos van a ser representados por el presupuesto, que tiene el Estado como fuente financiadora, que evalúa múltiples solicitudes desde octubre de cada año, prioriza y asigna presupuesto aprobado los 31 de diciembre de cada año en el Parlamento y que entra en vigencia el 1 de enero del siguiente año. Entonces, como fuente financiadora,
el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, asigna dinero ¿a quién? A la unidad compradora o contratadora. Compras y contratos, almacén, gestión personal del patrimonio, etc. Esa es la primera fase de la ejecución. Presupuestal, administrativa y contable. Entonces, a partir de acá, con estos insumos, se distribuyen los recursos en actividades o tareas, como una unidad prestadora, un servicio de salud, una escuela pública, etc. Por tanto, esta unidad prestadora presta el servicio y entrega servicios a la población. Que esta población requiere servicios, ¿a quién? A la unidad prestadora. Esta actividad de la unidad prestadora implica planificación. ¿Cómo así? Planificamos multianualmente y anualmente actividades e inversiones para brindar servicios. Esta unidad, a su vez, requiere recursos que los otorga la unidad compradora y contratadora, porque que también planifica multianualmente y anualmente insumos requeridos. Y a la vez, esta unidad requiere dinero que le va a prestar el Estado mediante el presupuesto público. Esta es la de la unidad compradora y contratadora, una ejecución 1 y la ejecución 2 de las actividades o tareas y de los resultados. Esto es un proyecto del CIAS, del MEF, Modelo de Gestión Pública por Resultados, propuesto por el doctor Carlos Rixe Cataño. Acá tenemos un flujo y circuito básico de la gestión de políticas públicas. Implementación y avances. Una gestión orientada al servicio del ciudadano y a sus resultados. ¿Qué implica esto? Un objetivo general es orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar de los ciudadanos y en el desarrollo del país. Una política de modernización apuesta por lograr una gestión pública moderna. La política contempla alineamientos para las entidades públicas de todos los niveles de gobierno, ministerios, organismos nacionales, rectores de los sistemas funcionales y para los entes rectores de los sistemas de administración contempladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ya los hemos comentado, lo vamos a mencionar solamente en lo que respecta a la modernización de la gestión pública del Perú. En reforma administrativa tenemos la modernización con todo el paquete de normas que existe de la gestión pública, descentralización, simplificación administrativa, mayor transparencia. Tenemos presupuestos por resultados, que es la segunda fase, y la inicio de la reforma civil a crearse el organismo público servir. No se ha logrado una reforma integral de gestión a nivel operacional que pueda afrontar la debilidad estructural del aparato estatal y la falta de organización sistémica. Acá tenemos las 5 etapas de la estrategia operacional, que es ordenamiento básico, política integradora, caja de herramientas, modernización institucional como programa y sistema nacional de modernización de la gestión pública. Tenemos aquí un tipo de estrategia operacional en control y alineamiento del proceso para la implantación del sistema nacional de modernización de la gestión pública. Tenemos avances en la implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y acá está lo que yo quería llegar. Desde la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la visión del Estado se torna nueva, una nueva estructura del Estado. ¿Por qué? Porque ahora va a ser más eficiente utilizando un concepto que son los sistemas administrativos, los cuales son aquí, se los presento. ¿Dónde está? En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el artículo 46. Los sistemas administrativos son aquellos que tienen por finalidad regular el uso de los recursos en las actividades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Los sistemas administrativos de nivel nacional establecidos son gestión de recursos humanos, planeamiento estratégico, abastecimiento, presupuesto público, contabilidad, tesorería, endeudamiento público, inversión pública, defensa judicial del Estado, control y modernización de la gestión pública. Acá tenemos una estructura, ¿no?, entre el Estado y los ministerios. Hay ministerios que tienen competencias exclusivas como el MEF, Relaciones Exteriores, Defensa, Interior y Justicia, y hay ministerios con competencias exclusivas y compartidas como Agricultura, Ambiente, Comercio Exterior, Cultura, Educación, Energía, Minas, Mujer, Producción, Trabajo, Transporte, Salud, Vivienda y Construcción, Desarrollo e Inclusión Social. Acá tenemos los ministerios con competencias exclusivas y compartidas, la base legal.
Tenemos los instrumentos para la gestión pública, un gobierno abierto, electrónico y una articulación institucional. Tenemos políticas públicas, planes estratégicos y operativos, ¿no? Las famosas políticas públicas nacionales a nivel de los que estatuido por el CEPLAN de la PCM, Centro de Planeamiento Estratégico, a nivel de gobierno regional, nacional, regional y local, cómo erigirse primero como políticas públicas nacionales, luego planes de desarrollo concertado, luego planeamiento estratégico sectorial e institucional, y al final el POI, que es el planeamiento de operamiento institucional. Todas las entidades públicas pasan por eso, es transversal. ¿Por qué? En observancia al plan de modernización del Estado. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, Decreto Supremo 4/2013, del 9 de enero de 2013, instrumento orientador, un proceso amplio de concertación dirigido a todas las entidades públicas, incluso a los gobiernos regionales y municipales, e incluso a los centros poblados. La Secretaría de la Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de ente rector del sistema administrativo de la gestión pública, monitorea la implementación de las acciones del Plan Nacional de Simplificación Administrativa aprobado por Resolución Ministerial 48 del 2013, en la que se precisa la eficiencia de procedimientos y oportunidades administrativas que la Administración realiza ante el Estado. Luego, como les expliqué, el segundo pilar, que es el presupuesto por resultados, ¿no? Programas de acción, monitoreo, aprobación, evaluación del presupuesto por resultados. Vemos que de 2008 al 2013 creció la eficiencia en la asignación de recursos propuestas tanto por esta relación entre el gobierno y la ciudadanía. El tercer pilar, que es la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. El caso RENIEC como mapa de interacción, eso lo pueden leer. El caso RENIEC como beneficio de ahorro y tiempo para el ciudadano, ¿no? Por ejemplo, para efectos de la modernización pública, uno de los organismos constitucionalmente autónomos de los cuales se podría extraer un ejemplo es la RENIEC, el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil. A partir del caso RENIEC se le llama mapa de interacción. Registro civil, están los procesos dentro de la institución, que son registro civil, el registro de identificación, certificación digital, paro electoral y los otorgamientos de servicios. Entonces estamos hablando de una mejora continua porque hay procesos de soporte. Hay soporte administrativo, tecnológico, recursos humanos, planeamiento estratégico, control de gestión, mejoramiento. Entonces los proveedores van a observar la operacionalidad de este organismo público y van a intervenir dentro de lo que es la modernización del Estado, porque alrededor de esto, y el fin último siempre van a ser los ciudadanos, la sociedad y el Estado. Por ejemplo, en lo que respecta a una política a efectos de que el beneficio al ciudadano sea ahorrar tiempo para el ciudadano, existen todos estos pasos que tienen como promedio 3 veces a más, ¿no? Y como tiempo promedio, una interacción respecto a una consulta con la RENIEC dura una conversación en línea. Por tanto, estamos ante un supuesto en el cual se ha materializado lo que es el efecto de la modernización del Estado y está generando resultados que se deseables. El caso de la RENIEC y las microformas, tenemos la problemática por antes haber trámites dificultosos y la solución, que es la simplificación administrativa. Tenemos también incremento de duplicidad de inscripciones y eliminación de duplicidad de inscripciones. Entonces, frente a problemática y solución del Estado, ¿cómo materializa la solución de un problema de carácter público? Mediante herramientas que las hemos estudiado a lo largo de estos temas. Y ahorita la estamos enfocando en lo que es modernización de la gestión pública, un Estado moderno, un Estado moderno. Tenemos el cuarto pilar, que es el servicio civil, que es meritocrático. Tenemos el quinto pilar, que es el sistema de información, seguimiento y evaluación del conocimiento. Los ejes transversales que van a estar en todas las, como política de un Estado moderno en todas las instituciones públicas, como el gobierno abierto, el electrónico y la articulación interinstitucional. Los 8 pasos del cambio, el plan de implementación de la PNGM,
estamos los lineamientos de las políticas, ¿no? La estrategia de intervención de gobiernos regionales y locales, el enfoque sectorial y el enfoque temático, la efectividad operativa para lograr cambios y lograr los resultados, la efectividad operativa en equipos de alto nivel, tanto en técnico, logístico y planificación de presupuesto, articulación del espacio territorial y luego estas conclusiones y recomendaciones. Vamos a continuar con la provisión, con estas conclusiones, las cuales y recomendaciones que son las siguientes. Número 1, la provisión de los servicios de parte del Estado que tengan como resultado mejor calidad de vida de los ciudadanos va a estar en función de cómo el propio Estado está organizado en su interior, de manera que exista claridad en fines y objetivos de políticas públicas y la gestión pública. Y asimismo las organizaciones estatales involucradas en sistemas interactúen de manera que la división de tareas esté coordinada y alineada a los resultados esperados por los ciudadanos. Tenemos también que la administración pública debe tener claridad sobre sus fines y objetivos y debe estar preparado internamente de manera tal que las unidades orgánicas de línea y de apoyo puedan producir los servicios identificados y esperados por los ciudadanos. A la vez, diferentes organizaciones deberán compartir el propósito y los objetivos de la acción estatal, de forma que la acción del Estado sea coordinada y corresponda a la experiencia del ciudadano. Lograr este fin requiere de la cabal comprensión de la institucionalidad, de manera que pueden tenerse elementos que guíen y orienten la construcción de esta institucionalidad para la gestión de los recursos públicos. Ustedes se han topado muchas veces con el término falta de institucionalidad. ¿Qué significa? El perfil de respeto que tiene un organismo público ante la ciudadanía. ¿Cómo se crea respeto a sí mismo? ¿Cómo genera institucionalidad? Genera conciencia, ok, el Tribunal Constitucional resuelve mis temas y lo resolverá en materia de derechos fundamentales. ¿A través de qué? A través de una buena gestión pública. Luego tenemos que hay aspectos claves para una cultura organizacional como el ROF y el MOF, que lo tienen todas las entidades públicas, que el personal se encuentre motivado y abierto al cambio con mejores sueldos, de manera participativa y de manera formal a la comunidad sobre su apoyo, haber comunicación permanente hacia adentro como hacia afuera acerca de las ventajas y cómo vamos en el proceso, y reducción de costo de transacción deben ser los pilares de la modernización. Este es un presupuesto con reforma del Estado, ¿no? Que como vemos acá ya hay una representación del 32% del gasto corriente, por lo tanto es importante y ha sido un avance importante a efecto en el año 2012. Estos son los sectores más beneficiados entre 2009 y 2013: educación, salud, defensa, justicia, gobiernos regionales. El presupuesto 2013 lo que calificaba, el gasto público de porcentaje del PBI, etc. A manera de conclusión, quiero cerrar esta exposición haciendo una recapitulación de que la modernidad del Estado es importante, tiene una legitimidad legal. Existen normas que la regulan, existen también criterios técnicos que se han construido a lo largo de la elaboración de este concepto. Hay propuestas interesantes, modelos de otros países que podemos asimilar, ¿no? El Estado se ha manejado a partir de sus reformas y su modernización debidamente. Es un proceso continuo, hay cambios y los cambios deben adaptarse a las nuevas realidades. Lo importante es que el Estado peruano se maneje eficazmente, eficientemente, ¿no? Haya una debida interdependencia entre el ciudadano y el gobernante, haya una cultura jurídica, haya una cultura cívica, haya una cultura de rendición de cuentas que arribe a la conclusión de que el Estado con un manejo adecuado puede llegar a satisfacer las necesidades sociales, eficiente, eficaz y efectivamente.